Buenos días, Katy Fernández te saluda. Qué placer que podamos volver a estar juntos para abrir la palabra de nuestro Papá Celestial. Te invito a que traigas tu Biblia y que oremos antes de abrirla. Amante Padre Celestial, gracias por este nuevo día, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado. Señor, ahora vamos a abrir tu santa palabra, tu carta de amor, y necesitamos que sea tu Espíritu Santo que nos ayude a entenderla, compartirla y vivirla. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. El día miércoles la lección lleva por título la duración de la ley de Dios. La declaración de nuestro Dios vivo a través de Pablo de que la ley fue añadida en el monte Sinaí, ¿significa que esto no existía con anterioridad? Si la respuesta es no, ¿cuál era la diferencia antes y después del monte Sinaí? Leamos Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras manos, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y ahora vayamos al capítulo, seguimos en Génesis 18, Génesis capítulo 18, versículo 19. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ahora sigamos en el libro de Génesis, pero ahora el capítulo número 26. Génesis capítulo número 26, versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y ahora seguimos en el libro de Génesis, el capítulo 39. Génesis capítulo 39, versículo del 7 al 10. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra mi Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y ahora vayamos al libro de Éxodo, capítulo 16, versículo del 22 al 26. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él le dijo, esto es lo que han hecho, ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo sagrado a Jehová. Lo cual habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es sábado, día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis nada en el campo. 6 días los recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Dios no necesitaba revelarle su ley a Abraham con truenos, relámpagos ni con una pena de muerte. ¿Por qué entonces Dios le dio la ley a los israelitas de esa manera? Fue porque durante su esclavitud en Egipto los israelitas habían perdido de vista la grandeza de Dios y sus elevados principios morales. Como resultado debían tomar conciencia de la gravedad de su propia pecaminosidad y de la santidad de la ley de Dios. La revelación en el Sinaí, sin duda, hizo exactamente esto. ¿Qué quiere decir Pablo cuando menciona que la ley fue añadida hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa? Te invito a que leamos juntos Gálatas capítulo 3, versículo del 16,
capítulo 3, del 16 al 19. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Muchos han pensado que este texto denota que la ley dada en el Sinaí era temporal, que entró en vigencia en el año 430 después de Abraham y luego quedó sin efecto cuando vino Cristo. Sin embargo, esta interpretación está reñida con lo que dice Pablo acerca de la ley en Romanos, como así también en los otros pasajes de la Biblia, tales como Mateo capítulo 5, versículo del 17 al 19. El error que a menudo cometen los lectores en este pasaje es suponer que la palabra hasta siempre implica una duración limitada de tiempo. No es este el caso. Al describir a la persona que teme al Señor, Salmo 112:8 dice, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. ¿Significa esto que cuando triunfe se volverá temeroso? En Apocalipsis 2:25 Jesús dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Quiere decir Jesús que una vez que Él venga ya no necesitamos mantenernos fieles. El papel de la ley no terminó con la venida de Cristo. Continuará señalando el pecado mientras exista la ley. Lo que Pablo está queriendo decir es que la venida de Cristo marca un punto decisivo en la historia humana. Cristo puede hacer lo que la ley nunca pudo hacer, proveer un remedio verdadero para el pecado, es decir, justificar a los pecadores y, mediante su espíritu, cumplir su ley en ellos. Romanos 8, versículos 3 y 4. ¿Alguna vez has pensado para tus adentros, si tan solo el Señor hiciera esto o aquello por mí o lo de más allá, entonces nunca más dudaría de Él ni lo cuestionaría? Sin embargo, piensa en lo que sucedió en el Sinaí, en la manifestación tan poderosa del poder de Dios que vieron los israelitas, y aún así, ¿qué hicieron? ¿Qué debería decirte esto en cuanto a qué es la verdadera fe y cómo podemos conservarla? Ahora pasamos al devocional, que lleva por título La influencia que opera después de la muerte. En Segunda de Reyes capítulo 13, versículo 21, dice, aconteció que estaban unos sepultando a un hombre cuando súbitamente vinieron una banda armada. Estos arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, pero tan pronto tocó el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. ¿Oíste hablar de un profeta que fuese capaz de hacer un milagro después de muerto? El versículo de hoy presenta justamente esto, un muerto resucitado solo por tocar los huesos de Eliseo. Dejando de lado la especulación que todo milagro envuelve, meditemos hoy sobre la influencia de un hombre incluso después de su muerte. En Perú es muy conocido el coronel Mego. Desde el alto cargo que ocupó en la política, muchas veces ayudó a la iglesia en momentos de dificultad. La conversión del coronel Mego y de su hermano Bernardo, que falleció en un accidente y hoy descansa en Cristo, muestra la influencia de una persona incluso después de su muerte. La madre de los hermanos Mego era adventista y suplicó durante años a Dios por la conversión de los hijos, pero ellos no tenían tiempo para Dios en medio de la vida agitada en que vivían. Un día, esta pobre piadosa falleció y en la hora del entierro el pastor de la iglesia habló sobre la esperanza de la segunda venida, la resurrección y el reencuentro de los amados separados hoy por la muerte. Pedro y Bernardo oyeron atentos con los ojos llenos de lágrimas.
De repente uno miró al otro y dijo: ¿qué te parece si nos reencontramos con mamá cuando Jesús regrese? Pienso que es una buena idea, fue la respuesta del otro hermano. Y con esta firmeza de palabra de los militares honestos, ambos se estrecharon las manos. Se dirigieron al pastor y le dijeron: Pastor, nuestra madre fue una mujer que temía a Dios y tenemos la certeza de que resucitará cuando Cristo regrese. Nosotros la amamos y queremos verla nuevamente. Por lo tanto, aquí estamos, queremos bautizarnos y aguardar con esperanza el reencuentro con mamá. Perdón. Naturalmente, con el tiempo, entendieron que no bastaba la palabra de un militar honesto para ser salvo. Perdón. Era necesario conocer a Jesús. Fueron a Jesús tal como eran y el Salvador operó el milagro de su conversión. El coronel Pedro Mego ya llevó a decenas de personas al conocimiento de Jesús. Pero todo comenzó con la vida piadosa de su madre, muerta, inconsciente en el sueño de la muerte, sin tener ya noción de nada. La influencia de su vida tocó la vida de sus hijos y los resucitó. En la mañana gloriosa de la resurrección, con toda seguridad tendrá la sorpresa que no tuvo mientras vivía, ver a sus hijos esperando con los brazos abiertos a Jesús. En Juan podemos leer: nadie vive para sí y nadie muere para sí. Dice Pablo, el poder de la influencia es incalculable. Y en Juan dice: después de muertos, sus obras continúan. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos darnos cuenta que podemos ir hoy, en este mismo momento, a Jesús y entregarle todo nuestro corazón para que Él sea el capitán de nuestras vidas y permitirle que habite en nosotros y que su Santo Espíritu santifique nuestra voluntad, de modo que nuestra vida sea una sucesión de victorias para la gloria de su nombre. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con todos vosotros. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí acompañándome.